Hola amigas y amigos, bienvenidos a una nueva edición de La Mula Verde. Soy Alberto Ñiquen. Todas las noches sacamos la basura de nuestros hogares. Sabemos que va a pasar el camión que presta el servicio a nuestra municipalidad y que los residuos que hemos generado se irán lejos de nuestras casas hasta llegar a un vertedero o a un relleno sanitario. ¿Cuán conscientes somos de los desperdicios que generamos cada día? Durante esta cuarentena, ¿hemos producido más residuos? Seguro que sí. ¿Y qué están haciendo nuestras autoridades? ¿Qué está haciendo el MINAN? ¿Qué están haciendo las municipalidades? Pero sobre todo, ¿qué estamos haciendo nosotros? Para hablar de ello estamos con Paloma Roldán, directora ejecutiva de Ciudad Saludable, y con Fátima Contreras, abogada de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. Bienvenidas. Gracias. Gracias, Alberto. Recientemente se celebró el Día Mundial del Reciclaje y en ese contexto el Ministerio del Ambiente emitió el decreto legislativo 1501 que modifica la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos. Una norma que para muchos ya era buena, pero que no necesariamente se cumplía lo que se indicaba en el papel. La nueva normativa sobre residuos sólidos exigirá un mayor compromiso de la ciudadanía, ha dicho la ministra del Ambiente. Fátima, tú ya has revisado este decreto. ¿Cuál es tu mirada? ¿Estamos avanzando? ¿Qué novedades hay? Cuéntanos, por favor. Gracias, Alberto. Bueno, este nuevo decreto legislativo, como ya he mencionado, modifica el que en un inicio fue un cambio trascendental en la gestión de residuos sólidos, ¿no? El decreto legislativo 1278, que está vigente y que ha sido modificado recientemente por este último otro decreto, insertaba nuevos conceptos clave como economía circular, como la segregación en la fuente, como la responsabilidad extendida al productor y al consumidor, lo cual ya incentivaba un cambio de comportamiento de nosotros, los consumidores, pero que este nuevo decreto legislativo lo que más bien ha hecho ha sido reforzar muchos conceptos que ya estaban incluidos previamente en el anterior, en el marco legal vigente, y además lo que hace es ajustar algunas disposiciones para la gestión de residuos sólidos. No solamente es eso, sino que también precisa competencias de quienes intervienen, de las distintas autoridades que intervienen en la gestión de residuos, como es el Ministerio de Salud, como son las municipalidades, como es el organismo de evaluación y fiscalización ambiental y las mismas municipalidades. Pero considero que lo más importante, el aporte más importante que ha hecho este último decreto ha sido un nuevo título que inserta un nuevo marco de gestión y manejo de residuos sólidos en situaciones de emergencia, decretadas por el Gobierno Nacional. Este decreto, todo este título es nuevo. Nosotros no habíamos tenido una regulación como esta anteriormente en marcos anteriores, porque claro, nadie nos estaba preparando para enfrentar una situación como la que enfrentamos ahora en estos momentos. Entonces, la gestión de residuos sólidos también ha tenido que verse comprometida porque además están en una emergencia sanitaria, lo principal que necesitamos es mantener la salubridad en nuestras ciudades. Y precisamente es lo que se pretende hacer con este título, ¿no? Establece o da facilidades o disposiciones para poder incentivar que las municipalidades y que las autoridades que tengan competencias puedan elaborar, puedan construir infraestructuras de residuos sólidos y luego entrar en un proceso de regularización, por ejemplo, pueda dar continuidad al servicio integral de los residuos sólidos, es decir, con el recojo, las municipalidades tienen un rol muy importante en estos momentos porque tienen que asegurar que los residuos domiciliarios sean recogidos, sean tratados, ¿no? Y además da al Ministerio del Ambiente un espacio para que ellos puedan dar asesorías técnicas legales a las otras municipalidades u otras autoridades y asegurar que esta gestión sea adecuada y sea eficiente. Si bien es cierto, es un título muy pequeño, es un título de 3, 4 artículos, la idea es que eventualmente vayamos reforzando, en todo caso las autoridades vayan reforzando este pequeño cuerpo normativo dentro del decreto legislativo con normas complementarias, con lineamientos que puedan orientar el funcionamiento de la gestión, ¿no? O en todo caso también directivas. En fin, hay una serie de normas que pueden y que deberían de reforzar este título que en realidad es nuevo y es
y es lo que precisamente necesitaríamos en este contexto. Paloma, ¿cuál es tu mirada desde la organización de Ciudad Saludable que se dedica desde hace años a este trabajo de reciclaje inclusivo? ¿Cómo lo ven ustedes? Yo creo que definitivamente coincido con lo que dice Fátima, que lo primero es reconocer justamente que tenemos un nuevo capítulo, que tenemos una nueva posibilidad y dentro de eso tenemos una oportunidad justamente de darle la vuelta a la crisis en el sentido de responder de manera distinta. O sea, creo que justamente si pensamos en ciudades o incluso más que ciudades, comunidades sostenibles, esta crisis sanitaria está poniendo en evidencia la necesidad de atender distintos temas. Y dentro de eso justamente lo que tenemos que pensar y la mirada que tenemos de ciudad saludable es que tenemos que tener una mirada de ecosistema. Tenemos que hablar de ecosistemas de reciclaje porque también suele haber mucha confusión, ¿no? Entre reciclaje, economía circular. O sea, cuando hablamos de un ecosistema de reciclaje, en realidad entendemos que eso significa que seamos más saludables, que la rueda funcione o la circularidad, digamos, avance, no significa únicamente el tema de reciclaje. O sea, es súper importante, pero cuando hablamos de residuos no solamente hablamos de reciclaje, no solamente hablamos de botella, no solamente hablamos de cartón, hablamos de que tenemos que tener una mirada mucho más panorámica y preguntarnos por las rutas que hacen los distintos tipos de residuos sólidos que salen de nuestras viviendas, que salen de nuestras oficinas, sobre todo quienes han continuado o están ahorita en proceso de reactivación. Entonces necesitamos tener una mirada que nos plantee qué va a pasar con los residuos orgánicos. Ya hay propuestas bastante grandes. Nosotros directamente acompañamos, por ejemplo, a la provincial de Arequipa en su plan de valorización de residuos orgánicos. Significa también que en el caso de los residuos reciclables, por supuesto que puede hacerse muchísimo mejor. O sea, ahorita tenemos menos del 5% en realidad de nuestra cifra, ¿no?, nacional de recuperación formal a través de los programas. Si bien hemos avanzado, ahorita estas modificaciones nos permiten dejar algunas cosas mucho más claras que antes sobre la mesa. Primero, que la obligatoriedad es para todos. Esa es una cosa importante, porque antes todavía era como yo si quiero lo hago, si quiero no. No, ahora la obligatoriedad y esta posibilidad normativa nos dice esto va a ser así en adelante, o sea, ya no. La forma como vamos a manejar nuestros residuos reciclables es de esta manera, lo vas a hacer así. Esa es una primera cosa. Una segunda cosa, en relación a lo que Fátima comentaba justamente sobre la responsabilidad de las municipalidades, esto es vital, es valiosísimo, porque creo que justamente desde nuestra mirada es la posibilidad de ayudar a organizar o ordenar mejor los ecosistemas locales de reciclaje en el sentido de que yo municipio ahora, o sea, soy responsable realmente de sacar adelante los programas de segregación en la fuente y recolección selectiva, que eso significa que soy responsable de llevar a cabo e impulsar los programas de reciclaje, ¿no? Porque la gente los conoce así como los programas de reciclaje. Entonces, y que además es importante, una cosa valiosa que figura ya tal cual, es que aparecen organizaciones de recicladores. Si bien aparecen asociaciones de recicladores, como conversamos con Fátima, tenemos que entender que siempre, o sea, las normas dialogan entre ellas. Entonces ya existe la ley 29419 y su reglamento, que plantea justamente en ese sentido que hay distintas figuras legales para las organizaciones de recicladores, solo que en nuestro país la más extendida es la figura de la asociación de recicladores, digamos, ¿no? Es diferente a lo que sucede en Brasil, donde hablamos de cooperativas, o en otros lugares de Centroamérica que se habla de fundaciones, porque la figura legal es distinta. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque finalmente las municipalidades son las dueñas de casa, por decirlo de alguna manera, y son el contacto directo con nosotros en los lugares donde nosotros vivimos y somos vecinos y vecinas. Entonces, en realidad, ahí esta norma da la posibilidad y les da las mayores competencias, digamos, las clarifica, y por otro lado, pone en evidencia también que, ok, la municipalidad es responsable de esto, pero también pone en evidencia otra cosa, que es que qué pasa con los vecinos y vecinas en cada lugar. Porque tenemos un tema también desde la mirada ciudadana, ¿no? Tenemos, así como hablamos de 70% de informalidad en el reciclaje, también hablamos de 70% de morosidad. O sea, el 70% de la población en nuestro país no paga por los servicios municipales que recibe. Y ahí tenemos un tema como del huevo y la gallina. Porque no paga por los servicios, porque dice, no me recogen, no pasa por aquí, no cumple, no es como yo quiero.
Y la municipalidad, por el otro lado, también es, ¿ya? ¿Y cómo lo hago? Pongámonos que nosotros, nuestro hogar, nuestra familia, ¿no? Nuestra unidad familiar fuera un municipio. ¿Quién puede operar con el 30% del presupuesto que necesita para hacer las cosas, para comprar todo lo que necesita en casa? ¿No? Es imposible. Entonces ahí lo que necesitamos también del lado de los ciudadanos es tomar conciencia también de qué está pasando a nivel de las cuentas. ¿Cuántos municipios tienen herencias de deudas de manera, por pago por servicios de recolección de residuos de 3 gestiones anteriores? Y no lo comunican, ¿de acuerdo? O sea, ahí hay un tema también que es un reto para los municipios. Y de cara a los ciudadanos y ciudadanas, necesitamos entender que las ciudades, o sea, no se van a mantener limpias porque estén pasando los camiones a cada rato, porque hay un ejército de barrenderos. No, o sea, porque ese presupuesto no debería invertirse en contratar más gente barriendo o más escobas, ¿de acuerdo? Sino que debe ser más bien en yo como ciudadano y ciudadana, ¿cómo cumplo con mi parte? Y ahí desde Ciudad Saludable, de hecho en las guías que hemos estado sacando durante este proceso, algunas dirigidas a municipios y otras dirigidas a ciudadanos que no, como tú dices, no tienen que ver con el tema, pero que generamos residuos día a día, es limpio, seco y compactado. En este momento, lo mejor que podemos hacer, y apoyando el proceso de reactivación, es guardar los residuos reciclables en nuestra casa limpio, seco y compactado, esperando que los programas se reactiven y sumarnos a que los programas se reactiven, entendiendo claramente que tenemos que hacer una gestión lo más eficiente posible. Entonces, ¿a qué me refería yo hace un rato cuando decía justamente esto de ordenar el ecosistema local? En el sentido de que hemos tenido hasta antes de la pandemia muchísimas... Uy, ¿qué pasó? Se fue. No puedo creerlo. Me fui. Te escuchamos, Paloma. ¿Ah, sí? Sí. Qué bien, dije, me fui. Bueno, sigo hablando hasta que vea qué pasa acá. Pero lo que decía es que lo que es importante es que justamente recordemos como ciudadanos que tenemos una posibilidad de hacerlo así, y hasta antes, decía de la pandemia, teníamos como distintas iniciativas porque los residuos se ven obviamente, son un recurso económico. Entonces teníamos muchas iniciativas, campañas y demás, cada uno tratando de recoger pequeñas cantidades o hacer campañas estacionarias, cuando debemos reconocer que en realidad es como zapatero a su zapato. Tenemos más de 108.000 hombres y mujeres en el país, 4 millones en América Latina que se dedican al reciclaje, y eso significa que son personas que tienen más de 5 décadas de experiencia empírica en ese trabajo y que aportan empleos verdes. No son cualquier empleo, ¿de acuerdo? Aportan un empleo que es un empleo que nos hace bien en términos ambientales, que suma económicamente y que significa también, obviamente, socialmente la posibilidad de mantener a sus familias. Entonces, si ahora pensamos que las municipalidades van a ser quienes gestionen realmente esto, justamente ahí da la posibilidad de que el sector empresarial también se pueda sumar a ese ordenamiento y apoye justamente a fortalecer la gestión. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos poner todos de nuestra parte para también colaborar al reto que tienen las municipalidades de sacar adelante justamente esa gestión municipal. Creo que, Alberto, estás con tu micro silenciado. Es lo que decía Paloma, no es solamente una cuestión de activistas, ¿no? Sino que requiere la participación activa de todos, Estado, ciudadanos y empresas. Durante esta emergencia sanitaria, de hecho, hemos generado más residuos, ¿no es cierto? Y todo todo el circuito ha seguido funcionando. Entonces, no podemos dejar de lado eso, nuestra participación es muy importante. Fátima, hablabas de la norma, el decreto establece mandatos para ser implementados en un tiempo determinado, ¿no? Creo que 30 días. Pero, digamos, de todo lo dicho, tenemos la infraestructura para procesar adecuadamente los residuos sólidos que se están generando durante esta pandemia, por ejemplo. Lo que pasa es que cuando estamos hablando de los residuos que generamos en este contexto de emergencia sanitaria, y es algo que siempre
creo que vale la pena diferenciar son tipos de residuos, ¿no? Nosotros los que usualmente generamos, estamos hablando de residuos de tipo domiciliarios. Poco a poco, a medida que se van reactivando actividades económicas, van a también generar otro tipo de residuos, ¿no? Que son los residuos no domiciliarios. Pero ¿qué pasa con los residuos que también generan mucha preocupación, que son los que se generan en los centros de salud, cuando alguien llega a algún domicilio a hacer una prueba de descarte del virus? Ese tipo de residuos se tiene que ser manejado con mucho cuidado, con protocolos de seguridad, porque hablamos de residuos hospitalarios que además tienen características de peligrosidad, ¿no? Entonces, cuando hablamos de estos tres tipos de residuos, o generalmente los dos, que son los domiciliarios, nosotros, y los hospitalarios, requieren de un tipo de tratamiento diferenciado. Entonces, los que nosotros generamos desde nuestros hogares, por el consumo de nuestros alimentos, por el consumo de ahora los deliveries, estamos hablando de residuos que son usualmente tratados, finalmente dispuestos en un relleno sanitario, ¿no? Los residuos que son generados en hospitales, en centros de salud, tienen que ser dispuestos y tratados en una infraestructura especial. Pero aún así, no contamos, en ambos casos, no contamos con suficientes infraestructura para tratar residuos sólidos. Pero sí hemos avanzado considerablemente, como les mencionaba, a partir de este nuevo marco de gestión integral de residuos sólidos. Antes de la vigencia de este decreto 278 teníamos no menos o casi una decena de rellenos sanitarios a nivel de país. En la actualidad ya hemos superado esta cifra, obviamente, pero aún así tenemos 50 rellenos sanitarios y tenemos 6 rellenos de seguridad en los que se tratan residuos peligrosos o residuos con características particulares. El Ministerio del Ambiente planea o se proyecta a contar con 72 el próximo año, hasta el 2021, ¿no? Y así esperamos que en realidad sea una cifra o una cantidad considerable para poder disponer adecuadamente todos los residuos que se generan a nivel país. Sin embargo, como ya mencionaba Paloma, el tema con la brecha en la implementación de nuestra norma, que en realidad tiene muchos elementos para poder asegurar que hay una gestión circular, que hay una gestión colaborativa entre consumidores, autoridades, es muy importante. La brecha todavía es significativa. ¿Y por qué? Porque precisamente el tema tiene muchos aristas, ¿no? No solamente hablamos digamos, del cómo nosotros nos portamos ante nuestras municipalidades al no aportar o al no ser cumplidos con nuestros pagos, nuestros impuestos, pero sino además con nuestro propio comportamiento, ¿no? Entonces, lo que la norma trataba de hacer, y como ya les mencionaba, es reorientar un nuevo hábito de consumo, un nuevo comportamiento ciudadano, ¿no? Nosotros, al ser responsables, conscientes de que para que la economía circular funcione, para que este concepto de circularidad de los residuos sólidos funcione, eh, tenemos que empieza por nosotros, empieza por elegir nuestros productos, empieza por segregar adecuadamente nuestros residuos, ¿no? Y eso es el primer paso para que eventualmente nosotros generemos menos residuos, o los residuos que generamos sean devueltos reinsertados en la cadena de producción, y finalmente contemos con un ingreso mínimo de rellenos sanitarios, ¿no? Entonces, si te das cuenta, efectivamente, no tenemos tenemos una brecha de infraestructura de tratamiento de residuos sólidos importante, pero aún así, la idea es que, a pesar de tener rellenos sanitarios suficientes para tratar residuos en nuestro país, la cantidad de residuos que entra a este relleno sanitario, a esta infraestructura de residuos sólidos, sea la mínima, ¿no? Eso es lo que se busca, es el objetivo detrás de esta norma, de este nuevo marco de gestión integral de residuos sólidos, que ya unos 2 años, sí, tiene 2 o 3 años de vigencia, ¿no? Ese es el objetivo final. El objetivo es que se minimicen los residuos, el objetivo es que los residuos que ya no pueden ser minimizados sean tratados adecuadamente. Paloma, desde Ciudad Saludable han hecho, bueno, siempre hacen
informes, hemos visto algunos reportes. ¿Cuánto hemos aprendido los peruanos a segregar nuestros residuos? ¿Cuánto nos falta por aprender? Más allá de tener la conciencia de la importancia de gestionar los residuos sólidos, pensando en un ámbito de la economía circular, como ha manifestado Fátima, pero los ciudadanos en nuestras casas, ¿cuánto hemos aprendido? ¿Y cuánto de ventaja se supone que nos llevan las empresas peruanas, que se supone que ellas también son principales actores, porque generan mucho más residuo que los hogares? Yo creo que ahí, bueno, desde Ciudad Saludable tenemos una mirada que tiene que ver con una lectura de la cultura, justamente del reciclaje que tenemos, ¿no? A nivel ciudadano y a nivel de las distintas instituciones. Y en ese sentido creo que algo que nos cuesta entender es que una cosa es estar informado y otra cosa es tener una acción consciente. Lo lógico nos dice que las dos deberían ir de la mano, pero lo cierto es que vemos que todavía hay un divorcio en esto. No es que la gente quiera tener basura alrededor, no es que la gente quiera que se pierda el material reciclable, o que se dejen descomponer los residuos orgánicos, los restos. No se trata de eso. Pero tenemos ahorita, de eso, a tomar acciones concretas, ahí es donde tenemos la brecha cultural en este momento. Y lo que ha estado pasando en ese sentido, obviamente, es que efectivamente empresas en nuestro país que están comprometidas con el tema han planteado en esta lógica de tener buenos negocios en la lógica de desarrollo sostenible, decir, bueno, tenemos un compromiso y desde ahí se pueden leer los APLs, ¿no? Los acuerdos de producción limpia que se han firmado desde el año pasado, donde las empresas, antes incluso que salieran cuotas, se han planteado cuotas de decir, yo voy a tener una conciencia de lo que sale al mercado, voy a hacer un proceso realmente de ver cuál es la trazabilidad, desde que yo diseño esto y acaba, ¿no?, el tiempo de vida útil, ¿qué pasa después? En la lógica de aumentar, a extender, digamos, el ciclo de vida del producto que yo estoy sacando. Ser responsable, ser un productor responsable. Y en ese sentido buscaron distintas opciones. Quizá el caso más emblemático que vemos es en los supermercados, porque es el caso donde más hemos tenido la posibilidad de ver estaciones, contenedores, campañas, distintas opciones. Y quizá con mucha más evidencia, también en la lógica de comunicación, durante el verano sobre todo, que se une el contexto de playa a iniciativas, ¿no?, de empresas que buscan, digamos, ver ese tema. Desde Ciudad Saludable nosotros trabajamos, por supuesto, con estas empresas. Lo vemos, o sea, llevando justamente las estaciones en WOM, en Metro, ¿no? Durante un tiempo también justamente con Plaza Vea, con Totos, o sea, porque creemos justamente que las empresas justamente han entendido rápidamente en su mayoría, y empresas líderes en distintos sectores, que se pueden hacer buenos negocios teniendo en cuenta la circularidad. Esa es una primera cosa. Y creo que desde ahí sí ha sido un liderazgo positivo que nos ha planteado justamente distintas opciones, distintos recursos, y ahora lo que toca justamente es ver cómo cerramos el ciclo para que también eso esté con municipios y demás. Desde nuestra mirada justamente en esa lógica de circularidad, lo que necesitamos en este momento y el reto es cómo cada uno cumple su papel. En esta imagen circular, ¿de acuerdo?, donde todos tenemos algo que hacer, el consumidor tiene la primera responsabilidad de, primero que nada, de cara a las empresas también, de premiar y elegir productos que hayan hecho ese cambio. Porque si no, si nos ponemos en el rol de la empresa, yo he invertido tanto en esto que ¿para qué? Desde la mirada de la formalidad, que es un gran tema que tenemos ahora en medio de esta crisis sanitaria, es ¿cuál es el beneficio de la formalidad si nosotros como consumidores no vamos a priorizar eso? Si nosotros como vecinos no vamos a premiar también el hecho de que ahora las calles estén limpias porque se está haciendo la recolección de los residuos. O sea, creo que ahí, en este momento, la brecha está en cómo hacer justamente que los vecinos y vecinas demos el paso de saber que tengo que separar a que eso se convierta en un hábito día a día para que sea parte de cómo vivimos nuestra vida. O sea, ahí está el reto en el cambio del chip, que no pasa únicamente por infraestructura. Miremos el caso de la Municipalidad de Jesús María. Ha hecho un esfuerzo enorme de poner un montón de papeleras diferenciadas. Ahí hay un gran avance. Sin embargo, no es solamente eso. Necesitamos que esto sea a escala nacional y que todos, es como desayuno, almuerzo y cena,
todos tenemos que saber qué hacer con nuestros residuos y qué pasa con nuestros residuos cuando sale de nuestra vivienda. Y también, si me permites complementar, Alberto, justo el Ministerio de la Producción este año aprobó una hoja de ruta hacia la economía circular en el sector industria, ¿no? Esta hoja de ruta, aprobada por un decreto supremo, que es el 003 este año, tiene 4 enfoques. El primero es de la producción industrial sostenible, ¿no? Asegurarse que los flujos industriales sean limpios, ¿no? O sea, eh, lo, asegurar que los recursos no sean contaminados o evitar la afectación máxima. El consumo sostenible es el segundo enfoque. Luego hay un tercer enfoque que se centra en el aprovechamiento de material de descarte y gestión de residuos industriales, que precisamente es uno de los aspectos que ha sido mencionado en este nuevo decreto legislativo. Y finalmente tiene un último enfoque que es sobre innovación y financiamiento. Y es porque, como bien decía Paloma, y es algo importante, nosotros como consumidores ya hay iniciativas, empresas que están optando por elaborar sus productos e incluso adecuar sus servicios, ¿no? a actividades que generan menos residuos, o en todo caso que adecúen estos residuos para que puedan ser fácilmente reciclados, ¿no? O sean compostables, etc. Entonces nosotros, frente a esta cartera de infinidad de servicios y productores, nuestra tarea también es saber elegir y premiar y consumir estos productos. Eventualmente, lo ideal sería que el mercado, que sea la norma general, y es algo que se logró, creo yo, también con este nuevo marco de consumo de los plásticos de un solo uso, ¿no? Que a pesar que ya la norma estaba siendo discutida, la ley estaba siendo discutida en el Pleno del Congreso, ya muchas empresas por iniciativa propia empezaron a cambiar sus productos, ¿no? A optar por insumos mucho más sostenibles, y los servicios también, los servicios de restaurantes. Entonces, vemos cómo es que los cambios normativos no solamente son los que orientan los consumos, ¿no? Sino que poner este tema en bandeja, tener una discusión técnica alturada sobre esto, sobre cómo cambiar la ruta de nuestros consumos, eh, también incentiva a las industrias a dar el primer paso, ¿no? No necesariamente somos nosotros como consumidores deberíamos de hacerlo, sino también el sector privado tiene juega un papel importantísimo en todo este cambio de enfoque de gestión integral de residuos que estamos nosotros tratando de llegar a una economía circular. Parte de la tendencia global, ¿cierto? Porque en el mundo, cuando vemos los eventos de cambio climático, por ejemplo, y, y diferentes gobiernos locales, regionales, presentan sus iniciativas de ciudades sostenibles y hablan de economía circular. Y no hay economía circular sin reciclaje, pero tampoco el reciclaje no es sinónimo necesariamente de la economía circular. Y claro, las empresas cumplen un papel importante para esta nueva economía, ¿no? Porque mientras nos manejemos con la economía lineal, en la que todavía estamos, no vamos a avanzar. Y para ello es importante el sector privado, además de las normas y por supuesto de la mano de los ciudadanos. Paloma, ya ustedes también, antes del protocolo sanitario del MINAM, ustedes ya habían lanzado unas guías de gestión y manejo de residuos orientados para municipalidades y después han generado otros. Sí, bueno, en la lógica de darle la vuelta justamente a este aislamiento y estando repartidos por distintas partes del país, justamente nos abocamos a esa tarea. Y de hecho ahí para nosotros ha sido sumamente importante el tener una alianza con Unired Perú, para llegar justamente a los gobiernos locales con esta información, ¿no? Básicamente el equipo de investigación de nuestra organización hizo una búsqueda, consultas, distintos seminarios también fuera de Perú, para entender justamente hacia dónde teníamos la información científica también más consensuada para ver eso, y tuvimos varias capacitaciones, obviamente vía Zoom, ¿no? Con gobiernos locales de todo el país. De hecho, se sumaron también otros municipios de la región sur, que fue muy interesante, de otros países. Y bueno, y lo que hicimos también a partir de eso, justo cuando
salió la aprobación de la reactivación de los servicios de reciclaje, ¿no? Nosotros también habíamos hecho una primera investigación planteando qué equipos de protección personal, qué procesos eran los indicados, obviamente aclarando que siempre teníamos que estar alineados en ese proceso al protocolo sanitario del Ministerio del Ambiente, y de hecho estamos súper alineados, ¿no?, en ese proceso, y tenemos un trabajo bastante cercano y conjunto, y es el reto ahora en el proceso de reactivación que tenemos. De hecho, como ciudad saludable, para poder apoyar y sacar adelante desde nuestra postura también este proceso de reactivación con municipios. En el caso de Lima, estamos apoyando directamente a 20 municipios, lo que incluye un paquete de acompañamiento, de equipos de protección personal para organizaciones de recicladores, capacitación, y luego también hemos priorizado otras regiones del país, como son, bueno, La Libertad, Arequipa, Ica, Loreto puntualmente, ¿no? Entonces, en esta lógica en realidad de que hay algo que nos ha quedado muy claro, o sea, el tema de cómo responder a lo que pasa con el COVID-19, que es yo me cuido para cuidar al resto, ¿no? Y así el resto me cuida a mí, es exactamente el mismo razonamiento que debemos tener cuando pensamos de ciudades sostenibles y cuando pensamos en el tema de manejo de residuos. O sea, cada acción que yo hago cuida al resto, ayuda a que funcione el sistema de limpieza de mi ciudad muchísimo mejor, y eso vuelve a mí en los beneficios ambientales que me da justamente tener un espacio más limpio, un espacio más saludable. Entonces ahí obviamente todos tenemos algo que hacer, y desde donde estamos, creo que eso es lo más importante, ¿no? No suplir no tomar las funciones de otro actor. En el Facebook hay algunas inquietudes, algunos comentarios y preguntas. Por ejemplo, Fátima, me gustaría que atendieras esta. Genaro Alba nos pregunta, ¿por qué echarle la presión al consumidor y no al productor? ¿Algún impuesto a los productos que producen más residuos? O sea, si el Estado no me obliga a producir un producto responsable y todo lo vamos a dejar a la demanda de los buenos consumidores, ¿podremos realmente cambiar las cosas? Esa es una pregunta muy interesante. Em, y vamos a responder por partes, ¿no? Primero tenemos, como ya les había dicho, en el decreto legislativo 1278, que ya tiene vigente 3 años o em, 2 y medio por ahí. El tema es que tiene incluido un enfoque como principio la responsabilidad extendida al productor. ¿De qué se trata este principio orientador de las disposiciones de todo el marco legal en temas de residuos? Se trata de que el productor tiene la responsabilidad de aportar a la gestión integral de residuos sólidos, optando por mejores insumos, optando por también asegurarse una retornabilidad de sus productos o de los servicios o de los residuos generados por sus servicios. Todavía el marco legal definitivamente hacen falta muchos incentivos para que ellos puedan responder o implementar efectivamente este principio, este enfoque. Eh, Nosotros creemos que debería de haber unos incentivos tributarios también, como bien menciona Genaro, pero la idea no es echarle la presión solo al consumidor. Si te das cuenta, y como el mensaje que hemos venido repitiendo en esta conversación, la idea es que haya una colaboración, porque finalmente los residuos no es responsabilidad de uno o del otro, sino de ambos, ¿no? Hay de una convergencia de esfuerzos para poder asegurar que nosotros minimicemos los residuos sólidos, que nuestros residuos sean realmente o efectivamente tratados, ¿no? Entonces, no se pretende con la norma obligar a que el consumidor, o nosotros obligamos al consumidor a que puedan optar por mejores y buenos productos sostenibles, no, sino también que a nosotros al cambiar y al optar por estas nuevas formas, también incentivamos a que la industria eventualmente cambie su matriz productiva, cambie su matriz industrial, ¿no? Y es algo de esta poca conversación o que no hay una conexión entre la información y la conciencia que mencionaba Paloma hace unos momentos, ¿no? Nosotros obviamente podemos estar informados digamos, del impacto de los residuos sólidos, de las mejores alternativas, pero luego entra la conciencia de optar finalmente cuando estamos con el producto en la mano, decir cuál es el que nosotros vamos a aportar a digamos, esta línea, ¿no? A la economía circular de los residuos sólidos. Efectivamente, el reto todavía, hay un largo camino,
Decimos que la norma tiene 3 años y aún es muy poco de implementado, y aún así creemos que ha tenido muy buenos resultados, ¿no? Incluso la ley de plásticos de un solo uso al año todavía tiene, eventualmente va a ser complementado con muchos otros lineamientos por las circunstancias del contexto. Eventualmente, bueno, es inevitable consumir la menor cantidad de productos desechables, pero ese es otro gran reto, ¿no? Entonces, esta es una oportunidad para nuevamente darle una mirada a nuestro marco normativo, a nuestro marco legal, y poder ver cuáles son estos vacíos, cuáles son estos retos que nosotros ya se tiene que seguir trabajando e impulsando, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que eso último que Fátima ha compartido es la preocupación de muchísimas personas en el país. Y lo que creo que primero tenemos que entender es que estamos en un contexto inédito en nuestra historia. Entonces, no significa retroceder las propuestas normativas, o las cosas. Significa que tenemos un reto muchísimo mayor. Significa que ahora, de cara a los negocios, de hecho sabemos que hay distintos negocios que están buscando cómo aumentar el uso justamente de empaques o embalajes que tengan mayor reciclabilidad en el delivery, o buscar algunos que sean compostables y demás. Sin embargo, también ahí, nuevamente, el tema del consumo responsable, que es el punto de partida justamente de esto, es súper importante, porque de nosotros depende realmente qué es lo que priorizamos. O sea, si vamos a utilizar nosotros nuestros propios para ir a comprar ahora que además hay más tiempo, entre comillas, para eso, vamos a llevar realmente nuestro tupper, nuestras cosas para traerlos y que los vamos a lavar, y que además es más seguro también para nosotros porque es más fácil poder limpiar las superficies y demás. Si vamos a usar justamente bolsas, digamos, más duras, las que son reutilizables porque son de más fácil limpieza, que tratar de simplemente descartar bolsas plásticas. O sea, ahí nuevamente, o sea, es lo que dice Fátima, es responsabilidad de todos, no solamente el productor, que efectivamente ahora tiene un reto muchísimo mayor en ese sentido, pero sobre todo de nosotros, porque somos los que estamos saliendo también al mercado y estamos eligiendo eso. Entonces, si nuevamente en este contexto nos vamos a desesperar y vamos a ir recogiendo indiscriminadamente, indistintamente bolsas, no estamos ayudando. Necesitamos utilizar este momento para que realmente se reactive, tomando esa idea, se reactive nuestro compromiso con acciones en el día a día. O sea, eso es lo que necesitamos hacer. Comprometo a Fátima y a Paloma a que luego puedan comentar o responder algunos de los comentarios que hay en el Facebook durante esa transmisión, pero para atender a algunos de ellos, no se molesten los que han hecho preguntas si no les podemos responder, pero convoco a Paloma y a Fátima que lo hagan luego. Hay dos, por ejemplo, Mariana Chirif dice, pocos puntos de reciclaje, así quiera reciclar, no sé dónde desecharlo. Esa es como para Paloma. Y hay otra, nos comenta Evany Gómez. ¿Desde cuándo se aplicará la nueva modificación del decreto legislativo sobre la segregación obligatoria? Esa va para Fátima. Y de ahí hacemos la última pregunta. Sí, o sea, yo creo que efectivamente, como vecinos y vecinas, hasta antes de la pandemia, porque hay que hacer un corte, ¿sí? Hasta antes de la pandemia, el reto estaba en pensar en mayor cantidad de puntos donde dejar el material reciclable. Ahora tenemos una nueva visión que tiene que ver darle muchísimo énfasis y mayor fuerza a las rutas de recolección domiciliaria. Para quienes no saben, en la ley justamente que habla de plásticos de un solo uso, se plantea los miércoles de reciclaje. Eso no significa que no pueda activarse también el sábado, por ejemplo, que tal vez es cuando más están las personas en casa el fin de semana. Sin embargo, significa que lo que tenemos que pensar ahora es que yo tengo que saber justamente, y la municipalidad tiene que cumplir con hacer una recolección diferenciada, tener días y horarios y rutas establecidas por donde va a pasar a hacer la recolección diferenciada y se va a recoger solamente el material reciclable. Entonces, yo ya no tengo que pensar como vecina en que tengo que ir a un punto. Yo tengo que ser consciente de cuándo me toca sacar ese residuo diferenciado, esa bolsa, caja, lo que sea, con material reciclable, limpio, seco y compactado, para que se integre al programa de reciclaje de mi distrito. Entonces, antes de pensar en mayor cantidad de puntos que se tiene que colocar, que de hecho desde Ciudad Saludable también colocamos estaciones en espacios públicos,
lo que necesitamos pensar es cómo hago más sostenible eso y que se integre y que se una a la ruta municipal. Así ayudamos un montón. A eso es a lo que tenemos que ir. Fátima, había la pregunta de otra espectadora. Sí, sobre la vigencia de las medidas de este nuevo decreto legislativo. Bueno, en realidad el decreto legislativo que modificó el último que estábamos comentando en un comienzo ya está vigente, ¿no? Lo único que está pendiente, podríamos decir, es que haya una adecuación al reglamento, es decir, que las nuevas disposiciones puedan ser incorporadas en el reglamento del decreto legislativo 1278 que fue modificado para que puedan ser operativas y podamos seguirlos. Lo cierto es que digamos, al dar este mandato de ser obligatorio la segregación en la fuente, claramente hay la responsabilidad desde las municipalidades y las municipalidades en cada distrito van a tener que adecuar también sus normas, dictar ordenanzas, decretos de alcaldía, lo que corresponda para poder hacer que este mandato, nuevo mandato a consumidores se cumpla, ¿no? Y eso ya dependerá de, digamos, de la eficiencia o de la rapidez de cada distrito. Como parte de la reactivación económica, los delivery están ahí al alcance de todos, pero por ende también están al alcance de todos envases de plástico, de tecnopor, y ahí hay tal vez un retroceso. La emergencia nos hará ver esto, nos hacemos de la vista gorda, no. ¿Qué hacemos? De ninguna manera, ¿no? Justamente necesitamos que esta crisis sanitaria nos ayude a tomar impulso a la luz de que ahora es visible lo que antes no era. O sea, tenemos una oportunidad de que la agenda ahora está muchísimo más clara y necesitamos que esa agenda se convierta en prioridad pública. Necesitamos que eso se refleje en las acciones y en incentivar creativamente a los comercios locales. O sea, significa que en vez de estar pensando yo en llamar a un delivery que está a 3 distritos, yo tengo que consumir en mi barrio. Yo tengo que activar la cadena local de mis vecinos. Y eso significa probablemente que sea más fácil poder hacer un intercambio de tupper, que pueda haber otras opciones, que pueda encontrar nuevas rutas, porque ese es el reto que tenemos ahora. O sea, cuando hablamos de gestión de residuos, o sea, necesitamos primero partir por la casa, por el barrio, por la ciudad. Esa es la mirada que necesitamos tener si realmente queremos sumar al cambio y aportar también a que la gestión funcione en este momento. Bueno, sin duda, salir de esta emergencia sanitaria, reactivar la economía, debe tener pues una mirada verde, una mirada sostenible que también está siendo la tendencia en los países que ya están terminando su cuarentena, por ejemplo en Europa, están siendo muy rigurosos en el discurso y en la práctica. Y creo que es algo que es un ejemplo que nosotros podemos poner en práctica. Amigas y amigos de La Mula Verde, han estado con nosotros Paloma Roldán, de Ciudad Saludable, y Fátima Contreras, de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. Las pueden seguir a ellas en redes, siempre están muy activas. Fátima no solamente habla de residuos sólidos, sino de muchos temas ambientales, con una mirada además desde el derecho. Y Paloma pues tiene una trayectoria que empezó con su mamá Albina Ruiz y ahora ella está liderando esta organización civil y les recomiendo que sigan a ambas. Gracias Paloma, gracias Fátima por haber estado en esta edición de La Mula Verde y con los demás amigos y amigas de La Mula será hasta la próxima. Gracias. Gracias.